¿cómo empezaste, güey? O sea, y no solo de, pues, a ver, cuando empiezas a hacer algo, muchas veces el conocimiento que aprendiste pudo haber sido adquirido estudiando, leyendo o hasta en calle, güey. Es correcto. Pues yo vengo de una infancia en donde yo era un objetivo muy tentador para los bullies. Yo era alguien muy bulliable. Siempre que hay un grupo de niños, llamémosle, hay personas que son como más introvertidas, menos protagonistas, menos líderes, menos fuertes, lo que verga sea, y eso automáticamente se vuelve un foco para que pues, te buleen. Básicamente así funciona la dinámica. No estoy diciendo que esté bien ni que esté mal. Entonces, en determinado momento yo empecé a sufrir determinado tipo de bullying y eso escaló a un punto en que se volvió un bullying organizado. ¿A qué me refiero con un bullying organizado? De que a mí me llegaban a hacer bromas en donde toda una clase se organizaba para hacer una broma súper pesada. Y fue algo que pues, personalmente sí, en ese momento sí me marcó y me dolía. Y como ¿Qué edad que no, tenías? y ponerle que tenía unos 12, 13 años. Ok, adolescencia. Sí, un adolescente. Entonces sí me pegaba mucho y como que no encontraba pues de qué manera gestionarlo y no podías hablar con tus padres porque qué les iba a decir y mucho menos con los directores del instituto. Está peor. Sí, todas las alternativas eran malas, llamémosle. Entonces, pues, ¿qué hacías? Echabas la cabeza, no hacías nada, etcétera. Y eso, en términos generales, hizo que yo me fuera cerrando a poco. Y pues por ahí X, yo vivía mi vida y hacía mis cosas, pero todo cambia cuando a mí me empiezan a interesar las mujeres y me doy cuenta de que mis amiguitos están empezando a tener como noviecitas, llamémosle, y yo no, y como que no tenía esas posibilidades y no entendía por qué. Entonces, obviamente, toda la vida viendo las películas y demás, en donde te enseñan que tienes que ser un hombre súper atento y caballeroso y llevarle rosas y escribir poemas y componer canciones y regalar bombones, y yo hice absolutamente todo eso. O sea, yo aprendí a tocar la guitarra porque quería relacionarme con las mujeres. Yo regalé rosas, regalé cajitas de bombones, regalé joyería, hice un montón de estupideces que en la tele pues te decían, esto es un hombre caballero, esto es un hombre entregado, esto es un hombre que a las mujeres les va a encantar y que te vas a ganar a base de tu esfuerzo el amor de una mujer. Y yo probé absolutamente todo eso teniendo un rotundo fracaso. Cuando ya me vuelvo más grande y empiezo a tener que alguna que otra relación, me empieza a picar el bichito de que, verga, o sea, sí me estoy relacionando con alguna que otra mujer, pero jamás en mi vida me había relacionado con la mujer que a mí me gustaba. O sea, Ah, podía... a la que tenías acceso. Ajá, con la que me tocaba y la que me tocaba solía ser la que el resto descartaba, llamémosle, por no. Migajero, Sí, como coloquialmente. súper, no, yo, no mames. Sí, la gordita del rincón del antro que no estaba bailando con nadie. O sea, A tú la decías, yo más carne, la más veía pecado. con buenos ojos. La veías con Entonces, hambre. sí, pues macho, o sea, cuando estás en esa situación, Pues pues sí. el marco de referencia que tenés, el resto de mujeres son simplemente Sí, inaccesibles. inaccesibles. ¿Ah? Entonces, pues en determinado momento me engancho mucho con una chica ahí X, y estaba en la universidad, en una pensión estudiantil, ya un poco más grande en Montevideo, Uruguay. Y pues, viste que le simpias a una chica y quedas en la friendzone y pensás que algún día vas a tener la posibilidad de que ella cambie de parecer y te vea como un potencial candidato y eso obviamente que no ocurre. Entonces en el momento en el que eso no ocurre, pues yo entro como una especie de depresión o de mucha tristeza, llamémosle, y empiezo a tener pensamientos de autoeliminación muy O sea, a recurrentes. ese grado. Sí, al grado de investigarlo y al grado de entender cómo lo tenía que hacer. O sea, ok, si voy a hacer esto, lo voy a hacer de esta manera y así, y ya, pues si se quiere es hasta la planificación. O sea, no llegué a intentarlo, pero sí llegué a planificarlo. Pero hubo un problema que no pude resolver y era la respuesta que estaba buscando, que era, ¿cómo hago esto sin lastimar. arruinar por completo mi familia? Y esa era la pregunta de todas las noches, verga, o sea, sí quiero hacer esto, estoy convencido de que pues esta experiencia terrenal no es para mí. Pero ¿cómo hago esto? ¿Qué tipo de carta hago? ¿Qué tipo de carta dejo? ¿Qué hago para que no genere algo Cabrón, que sea una bomba atómica para una familia, llamémosle? Y pues no encontré la respuesta, porque no la hay. Sí, ¿no? Simplemente no hay una respuesta para eso. Entonces, pues en determinado momento estaba tirado en la cama, una camita así, en una residencia.
Y en vez de seguir con el mismo patrón de ciclo de pensamiento, agarro, me levanto a la computadora y en vez de buscar no por, que era lo que normalmente hacía, agarro y busco cómo seducir a una mujer. Enter. Y en el momento en el que doy enter, aparecen millones de resultados. Y para mí eso fue una de las epifanías más grandes que he tenido en mi vida. Porque hasta ese momento mi criterio o mi entendimiento del mundo era, hay hombres que son atractivos, hay hombres que no, hay hombres que nacen con este don de relacionarse con mujeres, hay hombres que no, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Puedes Eso es adquirirlos. Ajá, en mi cabeza era, no existe, o Ya. tenés esto o no lo tenés, Sí, listo. sí. Entonces, cuando aparece eso, me di cuenta de que pues, yo no estaba roto como tal, de que no me faltaba, no tenía un chip que me faltara en el cerebro o algo que no funcionara bien, sino más bien habían millones de hombres que se habían estado preguntando esto mismo, que tenían el mismo problema que yo, y algunos de ellos decían tener algunas respuestas, y ahí es donde aparecen los pick-up artists de la década del 90. Entonces, me clavé, o sea, me súper clavé, estuve toda la noche investigando, empecé a ver libros, foros, blogs, etcétera, y en aquel momento era muy oscurantista todo este pedo, o sea, te estoy hablando hace 10 años, era muy por abajo del agua, de sí existe, pero no se habla de esto, al punto que todos funcionaban con nicknames, tú podías entrar a una comunidad, lo que sea, pero jamás ponías tu nombre y apellido, sino que en lugar de eso elegías un nickname. Mi nickname, que se hizo famoso en determinado momento, ¿Cuál era? Matrash, porque me llamaba Matías y a mí me gustaba el thrash metal, entonces Matrash, listo. Y yo empecé, me metí en una comunidad, me metí a un curso de seducción, nos mirábamos todas las caras como, ¿y estos imbéciles quiénes son y que no sé qué? Y resulta que sí te enseñaban determinadas habilidades, como de la vieja escuela, llamémosle, que al día de hoy no comparto honestamente, y hay otra forma de hacerlo, pero en aquel momento representaron una gran subida de escalón, en donde, ok, yo me puedo hacer cargo de esto, la habilidad de comunicarme con una mujer es algo que puedo aprender, la habilidad de leer a una mujer y la predisposición que tiene es algo que puedo aprender, la habilidad de encender a una mujer y prender ese fuego de la atracción para que no me vea solo con un amigo, sino que me vea con ganas y me quiera dar, es algo que puedo aprender, y empecé a obsesionarme por completo con ese tema, al punto que yo medio que pausé todo, o sea, yo me obsesioné tanto con eso, es que era un niño muy herido y esto fue un gran problema y una gran virtud. ¿Qué pasa cuando a un niño muy herido y que siente un rencor muy grande con las mujeres por haber sido rechazado prácticamente que toda su vida, de repente tiene el poder de seducir? Te convertís en un villano. Hasta quieres vengarte. Varios años estuve utilizando la seducción como un mecanismo de venganza. O sea, yo estaba en un paradigma tan oscuro en el cual mi cabeza era, la voy a conocer, me la voy a ligar, me la voy a coger y la voy a dejar. Y no vas a ver qué pasó. Y va a estar rogando por mí. Y mi objetivo es tener, mientras más mujeres puedan estar rogándome, mejor. Y era como, a la madre, o sea, qué oscuro, ¿no? O sea, era de puro rencor y de puro, pues, Sí, resentimiento. resentimiento. O sea, yo estaba muy, muy mal. Y lo peor es que estaba muy mal y era muy efectivo. Porque yo fui muy metódico y hice mucho más que la mayoría en términos de interacciones. Yo llegué a un punto donde estaba conociendo como 200, 300 mujeres a la semana. O sea, es un nivel de volumen de hablar con, hasta se me repetían en Montevideo de que, a la verga, esta ya la tenía y ya había hablado con ella. Y, o sea, me volví un obsesivo con ese tema, un sociópata si se quiere, de que, che, esto se robó por completo mi atención, pero en determinado momento yo siempre les digo, coger está sobrevalorado, pero hay que coger mucho para darse cuenta. Entonces en determinado momento pasan un par de años, mi casa empieza a ser un desfiladero de modelos, mis amigos que yo siempre los había visto como los caritas, los que ligaban, pues empiezan a preguntar de qué pedo, o sea, con este pibe, o sea, sabemos que putas no son porque no sos pobre, no tienes para pagarles, pero claramente pues veo una distinta todos los días, a veces más de una al día, como, che, qué onda, o sea, que de dónde nace, por qué. Y ahí pues algunas personas se me empezaron a acercar y me empezaron a preguntar qué estás haciendo distinto, porque habían algunos que estaban intentando hacer algo parecido a lo que yo hacía, pero con otro approach, y yo ya había cambiado algunas cosas y lo había hecho mucho más honesto, más transparente y más directo. Entonces, pues en determinado momento se juntaron unos amigos y me dijeron, Mati, no sé qué verga estás haciendo, pero enseñanos, te pagamos.
Y ese día se juntaron más o menos 15 amigos, me pagaron 1.000 pesos uruguayos cada uno, eran 15.000 pesos, más o menos eso era 400, 350, $400 en Uruguay en aquel momento. Y eso era lo que yo ganaba al mes, trabajando en un call center de mierda, atendiendo 100 llamadas al día donde todos te llamaban para insultarte, porque era de la empresa de energía eléctrica de Uruguay y fallaba mucho. Y yo dije, no mames, o sea, en 2 días hice esto y acá estoy un mes sufriendo un trabajo que no es salubre, honestamente. Y ahí me cambió el chip y dije, a la madre, puedo empezar a hacer algo al respecto. Y ahí fue que empecé a hacer determinadas redes sociales, me creé el canal de YouTube, etcétera. Eso empieza a ir de boca en boca y en determinado momento me llaman para dar una primera TED Talk. Doy la TED Talk, cuando todavía valían algo las TED Talk, que Claro, te tenían que invitar y pasabas un proceso de selección y no era fácil, honestamente, llegar Y ahí. ahorita va cualquier hijo de vecino, ¿va? Sí, vas y pagas y listo. Y esa TED Talk se viraliza. Y es raro que se viralice una TED Talk por el tema de que no te dejan controlar nada. Apenas el título. No puedes poner una mini, no puedes poner una descripción. Está medio... la única herramienta que tenés es tu palabra ahí, lo que hayas dicho. Y cuando se viraliza eso, de repente me llegan como 50.000 suscriptores de putazo a un canal de YouTube que yo estaba armando, que es el que tengo al día de hoy. Y fue de wow, o sea, no puedo creer esto. Y de ahí pues empecé ya a crear contenido como más específico, a empezar a dar asesorías. Y al día de hoy pues ya tenemos varias plataformas y varias mentorías que damos. Seduflix es una de ellas, que es como una especie de Netflix de seducción. Y tuve la oportunidad de hacer varias giras por como 15 países, dar conferencias, etcétera. Y para mí lo más valioso, honestamente, es esto de que cuando yo trato de apoyar a alguien o le estoy dando un consejo a alguien, en realidad me estoy viendo a mí mismo y la inmensa mayoría, salvo excepciones muy puntuales, pero la inmensa mayoría de las cosas que sufre mi audiencia, yo las viví en carne propia. Entonces sé perfectamente lo que se siente estar en esos zapatos y el componente de ser muy empático con eso por haberlo vivido hace que creo que mi mensaje entra muy bien. O en general la gente me dice que pues le gusta mi forma de explicar las cosas y el fondo que le doy a lo que digo y trato de darles un porqué, no solamente es esto, sino che, nace de acá, es por esta razón. Y eso le hace mucho sentido a los hombres, sobre todo que quieren, al entender el porqué de las cosas, se sienten más seguros a dar un paso, ¿no? Pues yo le digo, che, tenés que ir a hablar con una mujer y tenés que tener la iniciativa y acercarte. Pero si yo solo le digo eso y no le explico el valor y el poder que tiene la iniciativa, el ejercicio de valentía que representa, la tolerancia a la frustración, el rechazo, lo que te construye en confianza como hombre y el por qué es valioso hacerlo, más allá de si la chica te dice que sí o que no, pues es muy difícil que lo hagan. Pero cuando yo le doy todo el trasfondo y toda la sustancia y todo lo que hay detrás, enrola un poquito más a la gente a pues dar ese paso que de repente no siempre es tan sencillo. Y pues al día de hoy ya llevo como 10 años haciendo eso.